Bienvenidos a El Hilo MX, tu programa favorito donde platicamos de los temas contemporáneos de la forma menos política posible. En 3, 2, 1, empezamos. Hola amigas y amigos, estamos en una emisión más del Hilo MX, este es nuestro tercer podcast y aquí estoy como todas las semanas junto con Andrés Yavelli. Hola, bienvenidos a este ya tercer capítulo del Hilo. Aquí también Gonzalo Vázquez de Casa. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Y un servidor, Charbel Mateos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y que está en moda y todo el mundo está hablando de él. Y para platicar sobre el tema del cannabis en México, tenemos como invitada especial a Mariana Larrea. Ella es una abogada mexicana experta en materia de protección al consumidor, salud y regulación sanitaria. En los últimos años ha especializado en industria canábica en México y fue una de las redactoras e impulsoras de una iniciativa que promovía justo la regulación de la marihuana, además de que es fundadora de la AMENIC, que es la Asociación Mexicana para la Investigación, Normalización y Legalización de la Planta, donde se realizan proyectos ciudadanos para informar y eliminar todos esos estigmas que hay en torno a la planta, a esta planta de México que ha causado mucho revuelo. Y pues bienvenida aquí, Mariana, gracias por venir acá al Hilo MX. Oigan, pues estoy feliz de poder estar aquí platicando con ustedes. Me honra mucho traer este tema. Es un tema que verdaderamente me apasiona. Es un tema al cual yo entré, pues principalmente por mi carrera. Soy abogada regulatoria y por lo tanto la Ley General de Salud es la ley que está regulando el tema de cannabis. Y después tuve oportunidad de manera personal darle cannabis a mi papá. Fue una experiencia muy bonita porque ahí conocí esta parte pasional de la planta que verdaderamente me capturó y vi cómo mi papá mejoró y lo tomé esto como un tema de vida porque creo que todos los mexicanos merecemos tener el derecho a un acceso a cannabis medicinal. Todos los mexicanos merecemos tener derecho de tener productos a base de una planta que es 100% natural, que verdaderamente es de mucho beneficio para nuestra salud y por el otro lado, mucho beneficio para la industria, para el medio ambiente. Yo no sé si ustedes sepan, pero la cannabis es una de las plantas que más absorbe dióxido de carbono y emite oxígeno. Esto quiere decir que sembradíos de cannabis son pulmones para México y para el mundo, ¿no? En tema industrial, la planta tiene más de 100 usos, que eso significa muchísima inversión, muchísimo trabajo, muchísima atracción y desarrollo económico y más saliendo de la pandemia. Y pues bueno, también el tema de uso lúdico y recreativo, la Corte ya más adelante platicaremos y pues ha hablado de un libre derecho al desarrollo de la personalidad y creo que también es base muy importante de mi lado como abogada y de nuestro lado como ciudadanos estar metidos en este tema que verdaderamente va a revolucionar a nuestro país en unos años. Qué bueno, creo que le dimos como anillo al dedo, ¿no? A este tema. Es un tema que ha sonado muchísimo últimamente desde la reciente resolución de la Corte. Entonces creo que el tema cayó perfecto en tiempo, en forma y todo para poder platicar sobre él. Pero bueno, y es importante que podamos hablar del ABC de la cannabis porque mucha gente no sabe muy bien de qué se trata, por qué hay gente que sí quiere regularizarla, porque hay estigmas en torno de la cannabis. Y pues no sé, me gustaría que tú, Mariana, como experta de este tema, nos dijeras cómo ese ABC para poder entender en qué situación estamos actualmente en México, por qué tú y por qué las asociaciones civiles, la sociedad civil está a favor de la regularización. Sabemos que pues hay un contexto de por medio, sí, que es bien interesante. Aquí rapidísimo quisiera yo como irme un pasito atrás, como decir que la cannabis tiene diferentes usos, tiene el medicinal, el industrial, y ahorita el que tú has estado muy interesada en el tema es el tema lúdico de la marihuana, y esto viene a colación por la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que la Corte acaba de expulsar del sistema jurídico 2 artículos de la Ley General de Salud. Lo que queremos saber, Mariana, un poco es cuáles son los alcances que tiene esta determinación de la Corte. O sea, la gente ya va a poder comprar, vender, puede salir a la calle a echarse un porro o cuáles son los alcances de esta determinación de la Corte. Y justo eso, ¿no? Yo creo que ahorita todavía hay mucha confusión en torno al tema porque la gente sí ha escuchado que la Corte resolvió que debe de ser legal el uso de la marihuana, pero no entienden cuáles son los alcances. Si es un tema medicinal, si es un tema de comercio, si es un tema solo de uso lúdico. Entonces, justamente yo creo que ahorita deberíamos empezar con ese tema. No sé si... Sí, claro. Y creo que justo acabas de decir la palabra clave. ¿La marihuana es legal o no es legal?
Y aquí es donde la respuesta es no. Todavía tenemos el Código Penal Federal en donde es ilegal la siembra, cultivo y cosecha y donde todavía hay muchas restricciones respecto al tipo, respecto a la posesión de la cannabis. No podríamos decir que al día de hoy es 100% legal y creo que tenemos que partir desde ahí porque mucha gente entendió esta declaratoria como, güey, sí, ya podemos salir y ya todos podemos fumar y entonces ya casi mi dealer el día de mañana va a poner su tiendita oficial. Y, la tiendita de la esquina. No va por ahí. ¿Qué pasó esta semana? Se declaró inconstitucionales los 5 artículos de la ley que en su conjunto declaraban una... La Ley General de Salud. La ¿correcto? Ley General de Salud, Okay. que en su conjunto declaraban una prohibición absoluta y esta prohibición impedía el libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué una prohibición absoluta? Porque uno de estos artículos en la Ley General te habla de todo acto relacionado a la cannabis y dentro de ese todo acto venía incluido el consumo. Entonces, no es que sea legal al 100%, no. Solo se declararon inconstitucionales. Esos artículos van a seguir en la ley. O sea, hasta que Cámara no haga una reforma y no los quite, no los derogue de la ley, ahí van a seguir. Y simplemente lo que ya no puede suceder es que las autoridades tipo COFEPRIS, tipo los jueces con los amparos, usen estos artículos como base para una negativa, impidiendo el libre desarrollo de la personalidad. Ya no los pueden usar porque son inconstitucionales, pero van a seguir en esa ley hasta que se derogue. Y finalmente tenemos otras prohibiciones que la Suprema Corte de Justicia no está tocando en esta inconstitucionalidad, que es la prohibición a la siembra, cultivo y cosecha, el 198 del Código Penal Federal, el tema de la posesión simple, que son los 5 gramos que solamente puedes portar. Y esta es una pregunta muy importante que me han hecho en esta semana. Oye, ¿y qué va a pasar si ya se declaró la inconstitucionalidad? ¿Me puede seguir parando la policía y me puede seguir llevando por traer cannabis? Claro que sí, porque de aquí a que tú le compruebes al policía que son 5 gramos y de aquí a que le compruebes al policía que la posesión de esos 5 gramos son legales... Tienes que traer tu báscula casi para poder posar eso. Sí, y la tienes que perspectiva traer sigue tu siendo factura de a criminalizar dónde a la los compraste. consumidores. Y eso no va a pasar porque se declararon inconstitucionales estos artículos, pero no se reguló un mercado. Entonces, ¿qué es lo único que está haciendo? Esta situación abre dos puertas. Uno, comercialización en el mercado negro, porque es lo más fácil, a la distancia de un WhatsApp. Pero número 2, sí es un paso muy importante porque los ministros en la sesión lo dijeron. Es un impulso para que el Congreso saque una ley. Sí. O sea, están presionando. Entonces lo que dices, Mariana, es que sigue habiendo incertidumbre para la industria canábica en México. O sea, ayudó, es un avance, pero pues todavía creo que hay aquí bastante es importante incertidumbre. como dar ese contexto también para todos los que nos escuchan, según lo que explicó Mariana, y corrígeme si estoy mintiendo, estoy diciendo alguna tarugada. Entonces, la Corte resolvió con relación a la Ley General de Salud. Sí. Lo que declaró inconstitucional son 2 artículos de la Ley 5. General de Salud, 5 artículos, 5 perdón, de la Ley artículos. General de Salud. Pero en el Código Penal todavía sigue estando penalizada La siembra, cultivo la y cosecha. siembra y cultivo y cosecha y posesión. posesión de la marihuana. No, la posesión... Bueno, Bueno, está hasta un penalizada límite muy- cuando muy pequeño, pasas el ¿no? límite. Ok. Exacto. Ok, entonces ahorita para todos los que nos escuchan, lo que pasó y lo que vimos las semanas pasadas que la Corte resolvió fue justamente que los artículos de la Ley General de Salud, donde se señalaba que el consumo de la marihuana violaba el derecho de la personalidad de las personas y por eso lo declararon inconstitucional. La Ley General de Salud ya no tiene esos artículos. Esos artículos sí ya fueron... No, sí los tiene. Sí los fueron. O sea, no los van a quitar hasta que no haya una reforma a la ley en Cámara y por medio de derogar esos artículos. Ok. Y- Lo único que ya no pueden es usarlos. Perfecto. Y nada más como contexto, cuando la Corte, a la Corte le llegó un amparo y resolvió que era inconstitucional estos artículos de la Ley General de Salud. Posteriormente le llegaron otros 4 amparos. Ajá. Pero el primero fue para uso medicinal. Ok. El primero. Entonces, la Corte recibe estos amparos y al momento que reciben estos 5 amparos y son 5 sentencias. 5 sentencias en el mismo sentido, sin ninguna en contrario, se inicia el procedimiento de la declaración de inconstitucionalidad de estos artículos. Cuando inicia este procedimiento, se da aviso al Congreso. El Congreso lo que hace es que tiene 90 días para regular sobre el tema, cosa que no sucedió en este caso. Es lo que tengo entendido, ¿no? El Congreso nunca legisló sobre este tema. Por eso la Correcto. Corte hace una semana fue que declaró inconstitucional, ¿no?
La Corte tiene una facultad por el artículo 107 de la Constitución en donde puede, cada que la Corte decreta una orden, puede, después de determinado tiempo y que ve que esa orden no se ejecuta, declarar inconstitucionalidad a esos artículos que son violatorios de nuestros derechos. Eso fue lo que pasó. En 2019 empieza el tema de la declaratoria. Cámara y Senado piden una prórroga, luego piden otra prórroga 2020, luego piden otra prórroga otro 2020 y en este último periodo 2021 ya no pidieron prórroga. Okay. Entonces, lo que yo entendí, e incluso cuando yo estaba viendo la sesión, había mucha incertidumbre por los mismos ministros. Este tema de la declaratoria no es un tema que sea algo común. Sí, de no, hecho, no, esta no. declaratoria es la segunda que sucede en la historia desde que ese artículo 107 fue reformado. Había tanta incertidumbre porque por un lado unos ministros estaban argumentando como si en verdad estuvieran debatiendo el fondo de los artículos y por el otro lado otros ministros decían, oye, no, pero en tema medicinal ya tenemos reglamento. Entonces, en realidad a mí me dio la impresión que ni ellos mismos terminaban de entender el contexto real de qué es lo que estaba pasando con esa declaratoria, hasta que fue el turno del ministro presidente en donde él explicó, a ver, señores, venimos aquí a una cosa, a decir, ¿se cumplió la orden o no se cumplió? Entonces, ¿vamos a declararlos inconstitucionales o no? Ya lo que pase después es otro tema y es una forma de presionar al Congreso para que saque una ley. Ahora, Mariana, quisiera preguntarte, uno de los usos es el industrial. Entonces hubo una reforma, me parece que en el 2017, en donde se permite el uso industrial de la cannabis. Significa que tiene menos de 1% de THC, que es la sustancia psicoactiva. ¿Psicotrópica? Discúlpame. Y entonces se permite la importación y exportación de estos productos. Sí. La cuestión es que de repente ahorita te encuentras, vas a la farmacia y encuentras artículos con CBD. Entonces, pero creo que están como operando en un limbo, porque en su momento estos operaron con lineamientos que emitió la COFEPRIS, pero pues ahorita a gente que quiere sacar su artículo, lo que sea, pues le dice, no, es que ya están revocados. Entonces, ahí existe como un limbo jurídico que me gustaría que nos los expliques, más o menos, Mariana. O sea, sí, pero no más o menos. Okay. Pero... Antes, nada más, para todos los incultos como yo, que creo que son pocos los que nos escuchan, ¿cuál es la diferencia entre el CBD, THC? Ahí Sí, te va, y por totalmente. eso Porque quería yo la yo verdad no empezar. entiendo Y eso. son 1000 términos que Sí. muchas veces no los dominamos. A ver, les va la clase. La cannabis es el nombre del género de la planta de la familia de las cannabaceas. De ese género se derivan varias especies. Las principales, las más conocidas, son 3: la cannabis sativa, indica y ruderalis, pero hay muchas más, no son las únicas. Entonces, de la cannabis sativa hay una especie que es la cannabis sativa L, mejor conocida como cáñamo industrial. Estos son los principales términos porque esta subespecie es bien importante en la industria, ya que de esta subespecie, una de sus características físicas es que tiene tallo muy ancho y de ese tallo se puede sacar papel, tejido, plástico, biodiesel, un compuesto que se llama grafeno, que es el próximo plástico del futuro, que es un plástico 100% ecológico y de hecho ya existen hasta camionetas blindadas de grafeno, de la resistencia que tiene este próximo plástico del futuro. Entonces está la marihuana, que es el término genérico que se le da a todas las plantas que se usan para consumo lúdico, ¿ok? Ese es el término genérico. No es un nombre científico, no está en la ley. Bueno, no sí está en la ley erróneamente, pero es un término genérico que se le dio a la planta en la época del Reefer Madness, cuando estaba la guerra contra las drogas en Estados Unidos, y solamente fue para estigmatizar a la planta como una planta de consumo del diablo, se podría decir. Entonces, pero el nombre en realidad del género de la planta es cannabis. Entonces está la marihuana, que son estas especies que se usan para fumar, y está el cáñamo, que es esta subespecie. Yo a veces en mis conferencias lo platico como el limón y la toronja. Son de la misma familia de cítricos, completamente distintos, con compuestos completamente diferentes, pero los dos son cítricos porque son de la misma familia. ¿Y cuál es la igualdad entre la cannabis
marihuana y entre el cáñamo, que los dos tienen cannabinoides. Y ahí vamos a la historia de los cannabinoides. El cannabinoide más conocido y el malo de la historia es el tetrahidrocannabidiol, que es el THC. Es un psicotrópico. El que te pone. Y tú dijiste hace Que te ratito. vas al viaje y ya no regresas. Psicoactivo. Es una diferencia muy grande, psicotrópico y psicoactivo. El psicotrópico actúa en tu sistema nervioso central de manera directa y el psicoactivo actúa por medio del sistema nervioso central, pero no de manera directa. Entonces, como bien dices, el que te pone es el psicotrópico porque actúa directamente. Y el CBD sí está comprobado que es psicoactivo, pero no afecta de la manera en la que el psicotrópico lo hace. ¿Y qué es el que se ocupa para uso medicinal o no? ¿El CBD? Otro mito. Tanto el THC como el CBD, los dos son medicinales. Depende de la proporción en cómo lo consumas, depende de cómo se recete por medio del médico y depende de cuál sea tu padecimiento. O sea, los dos, porque siempre dicen, no, la marihuana para los que se drogan y el CBD para el medicinal. No, el THC está comprobado para temas contra el cáncer, que es buenísimo, justo a lo que le da a mi papá fue THC, ¿no? Entonces, que es buenísimo para muchísimos tratamientos. Y de hecho, trabajando juntos, el CBD y el THC se potencializa porque trabajan en un efecto sinergia, como le dicen los doctores. Entonces, junto con los otros cannabinoides, nosotros conocemos estos dos. El THC, el CBD, que es cannabidiol, y existe el CBG, el CBN, y existen más de 100 cannabinoides. La suegra, la abuelita, el tío del cannabis. Que son muy importantes en todo este mundo medicinal. Y ahí les va lo más importante. Nuestro cuerpo genera de manera natural cannabinoides y se llaman endocannabinoides. Todos los cannabinoides que platicamos de la planta son fitocannabinoides. Los que nuestro cuerpo genera son endocannabinoides y los que se hacen en los laboratorios son cannabinoides sintéticos. ¿Y cómo y por qué tanta novedad con los cannabinoides? Porque nuestro cuerpo, así como tiene un sistema nervioso, respiratorio, digestivo, tenemos un sistema endocannabinoide que se compone por dos receptores, el CB1, que está en el sistema nervioso central, y el CB2. Entonces, cuando tú consumes cannabis por cualquiera de los medios, ya sea fumado, comido, gotitas, lo que quieras. Y la pomadita, el famoso marihuanol. Este cannabinoide se dirige a nuestro sistema a los receptores CB1 y CB2 y genera acciones biológicas necesarias. Por lo cual, a ti, a mí y a tu mamá nos va a funcionar completamente distinto porque va a reaccionar de acuerdo a lo que tú necesitas. Mariana es migrañosa. Entonces, Mariana en una expo de cannabis dijo, pues bueno, si están ando promocionando esto, voy a ver qué onda con estas gotitas. Me las empecé a tomar, nunca sentí nada, y menos high, nada. Hasta que un día mi hermana dijo, oye, ¿y las gotitas? Y yo, no, pues saben rico. No, claro. No me sirven de nada. Y la migraña... Ah, caray. Había Y desaparecido. sí, se me quitó. Para siempre. Oye, Mariana, Neta, ¿y para si siempre. tiene tantos usos y por qué la resistencia del Congreso y de las autoridades, Pues por lo desde mismo. el Ejecutivo que no emite reglamentos Por mi hasta el ejemplo- Congreso que lo patea? ¿Cuál es qué es lo que se necesita para empezar como Es que, para... a ver, para- yo creo que porque no hay expertos, ¿no? Sí, o sea, no. solo legislan por legislar, pero no se meten No, a yo creo que profundidad va en los más de temas. fondo, ¿no? O sea, por un tema... Sí. Yo creo que Vámonos es un tema poquito tabú. antes. También es un tema tabú que lo que decía, ¿no? es La marihuana. interés. Sí, o sea, tú llegas con mi planta del abuelita y le diablo. digo, oye, me voy a fumar o me voy a echar unas gotitas de CBD. No. y Pero bye. a ver, Pero bueno, pero ya existe regreso y una termino el evolu- tema o sea, de la migraña. ¿Cuánto me gasté en ese gotero de migraña? 1,500 pesos. ¿Cuánto me gastaba al mes en Supradoles y en el Somig de la migraña? Más de 2,000 pesos. O el doble, porque era cada 15 días. Ahí está tu interés. Es un interés económico, principalmente. Para farmacéuticas. No quiero o- meterme a temas muy polémicos del día de hoy, pero creo que con lo que el ejemplo que les di ya está el ejemplo. Oye. O sea, es un tema de interés económico y es un tema no de interés político, yo diría de falta de interés político. Oye, ¿cómo ves este nuevo Congreso? O sea, la industria canábica, ¿qué espera de la nueva legislatura? ¿Que ya finalmente se regule o que pasemos otros 3 años en el dime y direte y en el que sí está buena, sí está mala o Y qué va a puntualizando pasar? un poco lo que dice Char, con esta resolución de la Corte, ¿hay algún plazo para el Congreso? ¿Hay un nuevo plazo para el Congreso? No. ¿O ahorita no? No, ya están se libres, declaró están safe? inconstitucional. Obviamente el Congreso pues sigue con la presión de sacar la ley,
pero ya más que una presión de la Corte, ya es una presión de la industria, ya es una presión de los consumidores, ya es una presión de, obviamente, que ellos en algún momento van a tener que cumplir, y entonces ya es un conjunto de fuerzas que esperemos que para la próxima legislatura salga la ley. Pero regreso a lo mismo. Yo con los proyectos que veía los periodos pasados, yo decía, pues con ley o sin ley, basically el mercado se va a quedar igual, porque están poniendo tantas restricciones, están poniendo tantas limitantes, empezando por el tema de impuestos, que, híjole, al que es consumidor de toda la vida, ver que lo que él normalmente consume le va a costar 2 o 3 veces más. Sí, es lo que pasa cuando sobreregulas un mercado, ¿no? Exactamente. Se recurre al Oye, mercado Mariana, negro. y la Corte aquí decía, por ejemplo, perdón, Char, que ya instruyó a la COFEPRIS para que ya pueda emitir lineamientos para que la gente pueda adquirir sus semillas. Entonces, ¿tú ahorita ya tocas la puerta en COFEPRIS y ya te van a dar tu autorización? No tan así. O sea, hoy tocamos la puerta en COFEPRIS como lo hacíamos antes y nos íbamos a los amparos, y de hecho se otorgaron más de 600 amparos para uso personal. Ahora la diferencia es que tocas la puerta, y si tu presentación y si tu solicitud está bien hecha, está bien fundamentada, estás solicitando lo que debes de solicitar. Porque una cosa es pedirle a COFEPRIS, oye, COFEPRIS, ¿me dejas fumar marihuana? Y que COFEPRIS te diga, sí, puedes fumar marihuana. Y nunca le preguntaste, ¿y en dónde? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Y si la siembra y cultivo está prohibida, entonces voy a hacer algo ilegal en mi casa. O sea, ¿cómo está el asunto, no? Entonces, si lo haces con la estrategia correcta, esperamos obtener una respuesta correcta por parte de COFEPRIS. Sin embargo, pues ahorita también tenemos que cuidarnos de todos los abogados, asociaciones y de todos los innovadores que se van a poner a crear permisos, y verdaderamente pues irte con alguien que tenga esa experiencia y conocimiento para que esto avance, ¿no? Y la finalidad es que cuando empiece el periodo legislativo, sacar cuántos permisos COFEPRIS tiene o ha solicitado en este periodo, y decir, oye, aquí estamos los consumidores responsables. Hemos solicitado más de 100,000 permisos y, o sea, saca la ley, porque necesitamos un mercado regulado, porque si no hay un mercado regulado, tú no me puedes pedir que yo sea un consumidor responsable. Oye, pero también en COFEPRIS están metidísimos en el tema del COVID, ¿no? O sea, no han pelado otras solicitudes porque están con las farmacéuticas que están creando las vacunas. Yo lo que te iba a decir hace ratito, que entonces hay plantón en el Senado por mucho rato más, ¿no? Yo creo que sí. Y nada más ahí como puntualizando un poco lo que dice Andrés, yo digo, voy en el coche y demás y veo peceros, tal cual, con anuncios de CBD, de la pomada de CBD, o los famosísimos hard seltzers que ya los están promocionando, ¿no? Que tienen CBD. Digo, el CBD lo ves por todos lados. ¿Es legal? Y era lo que platicaba hace ratito Andrés. Y vamos a empezar con el tema industrial. A ver, como bien dijo Andrés, en 2017 parte de los artículos que fueron reformados fue el artículo que se aboca al tema industrial de la cannabis. Entonces, de la Ley General de Salud. De la Ley General de Salud. No es que lo estén haciendo mal, no es que se estén yendo por un camino ilegal, no, para nada. Los que ustedes ven en la tele y en los camiones es la marca CBD Life. CBD Life obtuvo su autorización en 2018 cuando los lineamientos de cannabis los primeros lineamientos fueron emitidos. Mismos lineamientos que 4 meses después, en febrero de 2019, fueron cancelados. Entonces, al momento que fueron cancelados, ellos se fueron a un amparo para pedirle al Estado que los amparara, porque esta cancelación iba en contra y en detrimento de sus derechos, porque ellos ya tenían una autorización, y se lo dio. Y no nada más fue a CBD Life, hay otra marca de mi amiga Lorena que se llama Cannabis Salud, que ya también ganó su amparo, y han comercializado esos productos de esa autorización sobre esa base. Ahora, son nuevas las bebidas estas, que es como agua mineral, ¿no? Sí, con los CBD. famosos hard seltzers, ¿no? Que son agua mineral con alcohol. Bueno, ahora tienen agua mineral, alcohol, quién sabe qué más, y CBD. Entonces, todos estos productos industriales, pomadas, cosméticos, gotitas que ustedes están viendo en redes sociales, en todos lados,
están tomando otra estrategia. El artículo es muy claro y permite todos los productos canábicos que no superen el 1% de THC. Lo único que están haciendo es están cumpliendo, bueno, no puedo decir que todos, y ojo ahí, por favor, porque hay tantos productos de CBD que están en el mercado que yo veo, hay una página que se llama Lady Multitask y cada que una lady pone... Muy famosa. Cada que una lady pone, oigan, ¿quién vende CBD? Yo de verdad veo 100 Oye, Mariana, pero entran como comentarios. suplementos alimenticios o entran como otro producto. Depende de la estrategia comercial de la Ok. empresa. O sea, finalmente lo puedes vender como un alimento, lo puedes vender como un suplemento alimenticio, los cosméticos no dejan de ser cosméticos, depende de la estrategia legal que esa empresa adopte, siempre y cuando cumpla con la normativa secundaria al respecto. Y también otro tema que justamente la COFEPRIS se encarga de regular es el tema de la publicidad, ¿no? La publicidad de los alimentos y demás. ¿Cómo fregados están, o sea, cómo están registrados para promocionarse? Creo que ellos ni siquiera se pueden promocionar, ¿no? No, ¿cómo no? No, a ver, los de mis clientes estamos todos muy bien Ok. registraditos. Qué en bueno que se COFEPRIS. especifica porque... Estamos cumpliendo con toda la norma de etiquetado, buenas prácticas Ok. de manufactura, o sea, todo lo que debemos de cumplir. Y claro que se pueden publicitar. A ver, que tenga CBD o no tenga CBD, no, ya vieron que hasta aquí en esta conversación está el estigma. Sí, o sea, no. Sí, que tenga No, y CBD nos o no estás tenga abriendo CBD, panorama, O sea, Mariana. yo Gracias. soy finalmente es inculto un en este alimento, tema. son unas gomitas. Oye, Mariana, es un entonces- suplemento alimenticio, es un cosmético, no cambia. Entonces ya estamos hablando de que existe la industria de cannabis con fines industriales. Sabemos que también para temas médicos hace poquitito se emitieron los lineamientos. El reglamento. Entonces, el reglamento. Entonces, también tú ya puedes adquirir productos que tengan cannabis, derivados de cannabis con usos médicos. Entonces, realmente el único uso que está todavía sin regular y en un limbo es el que tiene que ver con el uso recreativo o lúdico, ¿no? Sí, correcto. Ok. Y Oye. la comercialización, ¿no? O sea, todo el tema de comercio, importación, supongo De que lúdico. De lúdico, de los otros Sí. ya. De lúdico. ya se puede Los importar. otros usos- Si yo soy un laboratorio y Claro, quiero CBD utilizar- Life importa sus productos. Sí, totalmente. Claro. Y- Oye, Mariana, y quería preguntarte, ¿crees que la legalización una vez ya regulada, la marihuana, sea una alternativa para acabar con la violencia que vivimos por el tema de los narcos y todo este tema? Pues miren, finalmente estamos confundiendo dos temas bien delicados, ¿no? O sea, el tema de la política de drogas y el tema de la política de seguridad nacional. Son dos temas completamente distintos que hemos lastimosamente nuestro México lo ha sangrado y lo hemos sufrido muchísimo estos últimos años. Sin embargo, yo creo que estas situaciones de política de gobierno se terminan con políticas de gobierno, efectivas políticas de gobierno, porque aunque se legalice la marihuana, hay muchos tipos de drogas fuertes y eso no va a dejar, o sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Que se legalice o no se legalice. Ahora, en tema de política de drogas, en ningún país en el mundo que ha regulado la cannabis han incrementado los niveles de adicción y muchísimo menos en jóvenes o niños, que es como la preocupación principal. Al contrario, ha habido países en los cuales se ha detenido el crecimiento de esta adicción, porque pues muchas veces lo que es prohibido es lo que Sí, todo es el lo que mundo más te quiere, gusta. ¿no? Entonces, cuando tú regulas a un mercado, impones impuestos, pones reglas y se pierde ese mito y ese atractivo hablando de cannabis. Entonces, no podemos asegurar para nada y justo la primera iniciativa que salió fue su argumento y todo su respaldo era, no, es que y así la guerra y tal y va a bajar. No. A ver, una situación de una política de gobiernos, de la única forma que va a acabar es con una buena política de gobierno, ¿no? Entonces no le podemos cargar a la cannabis ese peso de decir, bueno, si te legalizo, entonces ya no va a haber guerra, ¿no? O, bueno, entonces si no te legalizo, va a crecer la guerra. O si te legalizo, entonces ya no debe de haber adicciones. O si no te legalizo, va a subir la adicción. ¿Me explico? Entonces Claro. no tiene Y una también cosa falta, que ver me con la parece, otra. desde este distintas. gobierno ver la perspectiva de salud pública, ¿no? O sea, entender al consumidor Claro. como un adicto, tratarlo como tal y dar información. No, y te voy a decir una cosa, la adicción viene desde la obesidad, o sea, el azúcar es más adictivo que la cannabis. Por supuesto, sí. A ese nivel, o sea, El la política alcohol, de salud cannabis, debería de todo irnos debe de existir más para allá. información y no Coca. prohibición. O sea, La ese es Coca-Cola, me otro refiero. tema. Oye, Sí. Mariana, ya por último quisiera que nos platicaras un poco de Amenic, esta asociación que fundaste hace ya un par de años. Cuéntanos a qué se dedica, qué hace, cómo va, para dónde van.
Pues como lo dijiste al principio, Amenic surge como el resultado del esfuerzo de la iniciativa Somos Sana, que redactamos cuando vimos el proyecto que había en el Congreso y dijimos, oigan, híjole, esto yo como abogada, no, había hasta errores ortográficos y dedazos, ¿no? Y copy-paste de la ley de Canadá, copy-paste de la ley de Uruguay, copy-paste de la colombiana, copy-paste de la ley federal del tabaco, porque de ahí se agarraron todo de dónde vas a poder fumar o no. Entonces, pues yo dije, después de todo este tema lo de mi papá fue después. Yo dije en ese entonces, cuando estábamos con otros activistas, como, oigan, pues si yo como abogada puedo sumar, ¿no? Entonces vamos a trabajar en un proyecto que presentemos. Nos puede ir bien, nos puede ir mal, X. Entonces nos fue bien, obtuvimos muchísimo apoyo de toda la sociedad y de ahí decidimos fundar Amenic. Entonces Amenic, como lo decías, hacemos webinars, hacemos cursos, estamos asesorando a pequeños empresarios, tratando de difundir toda la información posible para terminar con el estigma. Perfecto, entonces, pues yo creo que ya nada más para cerrar, yo creo el público quiere saber algunas preguntas muy concretas para quedarse con eso, ¿no? Hoy por hoy, ¿el uso lúdico de la marihuana está prohibido o no está prohibido? Está permitido por medio de un permiso que va a otorgar COFEPRIS. La comercialización, si alguien quiere agarrar y dedicarse a vender y etcétera, Uso etcétera. lúdico está prohibido. Importación. Uso industrial está permitido. Ok. Oigan, y yo tengo una pregunta ahí políticamente incorrecta. ¿Fumas o no fumas marihuana? Porque eres experta, pero todos queríamos Sí, saber exacto. eso. No, a ver, no, pues, no, eso, yo creo que esa es de las cosas que más me gusta de este tema en mi vida y nunca, o sea, la acabo de probar hace un mes, pero no, o sea, mi trayectoria universitaria, orgullosamente de la UNAM y de mis amigos en la escuela se burlan porque es, Mariana, ¿de qué hablas hablando de cannabis? No sabes qué es eso. No has experimentado. Entonces, sí. Oye, Entonces, oye. no, la verdad mi acercamiento fue por mi trabajo, por mi papá y ahorita por esta pasión de hacer algo por México de mi parte. Oye, Mariana, ¿cómo te pueden buscar en redes? Es @Mariana con _N_Amenic y pues Facebook Mariana Larrea. ¿Y las redes sociales de la asociación? Es @Amenic. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mariana, por acompañarnos el día de hoy. Yo no me quiero despedir sin antes agradecer al estudio Ponis Corral, que siempre está muy ad hoc para poder grabar estos podcasts, y a nuestro gran productor Batman, que también aquí detrás de cámara siempre hace todo lo posible. Pues muchas gracias a todos y marihuanicen la legaliguana. Muchas gracias. Que estén muy bien. Y gracias, Mariana. Muchísimas Saludos. gracias. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales @elhilomx, abriendo conversaciones.